Poco a poco, después de estos años, se nos ha sido más fácil irnos hacia el proyecto que a la misma obra, que a la construcción, a los procesos. El llegar a un espacio y nada más pintarlo ya no es una identidad verdadera, ya es un decóralo y vámonos, ¿no? Se vuelve de repente un tema instagramiable. Un buen proyecto de arquitectura a lo mejor resuelve un 60, un 70% y no llega al 100 si no hay un buen proyecto de iluminación o de paisaje, ¿no? Hay una línea de aprendizaje que es importante irla siempre retroalimentando para que cada proyecto sea mejor. Me empecé a encontrar con los primeros problemas. Era una intervención de una ampliación de una vivienda. Las losas estaban muy débiles, tenían acero cada 45 centímetros, no había castillos. ¿Cómo le daba yo la cara al dueño y decirle, oye, pues lo que yo te dije se nos va a ir al doble porque tu casa está muy mal construida, ¿no? Hoy tenemos el gusto de estar con el arquitecto Aarón Reina, un gran amigo, con mucha experiencia en el tema inmobiliario, en oficinas, grandes desarrollos. Aarón, bienvenido. Gracias, Alex. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Aarón Reina, arquitecto, de más de 25 años de experiencia en el medio. Compartimos una pasión que es la moto y la vida precisamente en este tema de inmobiliario, de la construcción, nos presentó. Y hoy estamos aquí sentados platicando, mi querido Aarón, que nos platiques tú de tu experiencia, pero antes que nada, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Es un honor tenerte aquí. Muy amable, Alex. Pues aquí andamos, sí. Aparte de que va a ser el único que va a escoger el título de su podcast, ¿sí? De su entrevista, ¿cómo le vas a querer poner? Pues, ¿cómo será bueno? Construir a base de criterios. Creo que es un tema importante. Hoy en día, el arquitecto que está construyendo pareciera que está en extinción. Venimos de eso, realmente los arquitectos, la definición real es el arte de proyectar y de construir. Y poco a poco, después de estos años, se nos ha sido más fácil irnos hacia el proyecto, enfocarnos más al proyecto que a la misma obra, que a la construcción, a los procesos constructivos. Claro, empezaron diferentes oficios y carreras como la ingeniería civil, gente que se empezó a dedicar mucho más a la construcción, a enfocarse más al tema más técnico. Pero sí creo que es muy importante esta fusión del diseño, del proyecto enfocado en la construcción. O sea, realmente sí necesitamos seguir construyendo los arquitectos. Es un punto muy importante porque hacer arquitectura quiere decir, desmiénteme, hacer ciudad o no tiene que ver con eso. Sí, claro. Ha habido muchas corrientes en todos estos años en la arquitectura y una de ellas fue de los 20 a los 50, donde estos arquitectos como Le Corbusier se enfocaron en hacer ciudad a través de la arquitectura, ¿no? Fíjate que yo creo que tú nos puedes platicar mucho de cómo ha evolucionado el tema de la construcción en todos los sentidos, porque pues, definitivamente tienes mucha experiencia, ¿no? Sé que tu experiencia es mucho más amplia en el tema de oficinas, pero sé que también has hecho mucho residencial y todo, o sea, en fin, eres un arquitecto bastante completo que diseña y construye. Hoy en día el negocio ha cambiado bastante. Sí. Muchos dicen que ha madurado. ¿Tú qué piensas? Sí, como todo, ha cambiado la manera en cómo vivimos hoy en día, ha cambiado la manera en cómo trabajamos. Este tipo de espacios donde estamos hoy en día
pues no eran así. O sea, una cabina de grabación era en un espacio de 2x2 y realmente hacías un programa de radio. Hoy es toda una experiencia poder estar en este tipo de lugares. Entonces sí, la manera en cómo estamos viviendo hoy es diferente, por lo tanto los espacios tienen que ser diferentes, el mobiliario tiene que ser diferente, la iluminación es diferente. O sea, cada tema, y yo creo que por eso estamos enfocados. El arquitecto no, a lo mejor le cuesta mucho poderse dedicar solamente a la construcción porque necesita abarcar otros puntos, ¿no? Importantes para poder cumplir estos nuevos requerimientos de cómo vivir. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que algo de las cosas que he valorado mucho de ti, que me has abierto las puertas en ese sentido, es cuando nos invitaste a un recorrido a una obra bastante grande, a Tecnoparque, Ujú. y nos estabas enseñando, bueno, es un desarrollo que cuánto tiempo lleva. Pues en 2000, justo en el 2000, a hoy 2025, o sea, es un 25. desarrollo vivo, no quiere decir que llevamos 25 años construyendo el desarrollo, el conjunto, pero realmente nunca hemos terminado, ¿no? O sea, Sí. se hizo el primer edificio que llevó a la inercia el segundo y así sucesivamente, pero de repente llegó pandemia y teníamos que empezarle a dar la vuelta, ¿no? Porque justo pues, cambió la manera de trabajar. Radicalmente, o sea, Ujú, bastante, ¿no? Pero algo que me gustó mucho a mí de ese paseo fue que de entrada el lobby de cada uno de los edificios pues es bastante amplio, ¿no? ujú, Y definitivamente nos llevaste a espacios donde se sentía el edificio, adentro del ujú. edificio. Y cada edificio tenía una temática, pues no temática, ¿no? Su propia personalidad, ¿no? Exactamente. Y algo que me encantó es que, y que también lo podemos ver en el último proyecto que hiciste de oficinas, le das mucha prioridad a un lobby. O sea, te gusta mucho agrandarlo, o sea, darle detalles de arquitectura con iluminación, con un buen front desk. O sea, eso creo que también, o de los edificios de oficinas que yo conozco, no es tan impresionante eso, y creo que Ujú. sí llama hoy mucho la atención, ¿no? Pues Hace es la bienvenida, ¿no? exactamente. Ujú. O sea, la gente que rente ahí se va a sentir más a gusto en invitar a un cliente, a un inversionista o a lo que necesite invitar, inclusive a sus propios empleados, que se vean llegando a un edificio donde el estacionamiento también tiene estilo. Sí, sí, es que resulta que los lobbies se usan mucho menos en porcentaje que los estacionamientos, ¿no? Normalmente la gente eh, hoy en día llega de diferentes maneras a la oficina, ¿no? O sea, uno es el que llega caminando, pues es el que va a disfrutar el lobby, pero el que llega en su auto, pues difícilmente va a entrar y salir por ese lobby. Entonces necesitas darle un carácter también especial a estos mini recepciones que son estos accesos vehiculares. Y también hoy en día la gente llega en bici, en moto, en patín, en estos scooters y también necesitan su propio espacio. O sea, hay que pensar también en esa parte de la movilidad, ¿no? Fíjate que, o sea, probablemente los que nos estén escuchando se imaginan un estacionamiento, no lo sé, ¿no? Pero el jugar con la luz y detalles mínimos, eso sí es vestir de forma diferente un espacio, que era justamente lo que estábamos platicando hace un par de horas, donde llegas y se ha perdido un poco eso, ¿no? O sea, el llegar a un espacio y nada más tal vez pintarlo y todo lo que me estabas platicando, ¿no? Ujú. Ya no es una identidad verdadera, ya es un decóralo y vámonos, ¿no? Sí, sí se vuelve de repente un tema instagramiable, ¿no? El ir haciendo este tipo de espacios, pero no dejemos de lado que necesitas realmente este tipo de iluminación, darle un poco de drama al espacio.
justo sentirse a gusto que estás llegando a tu oficina o a tu casa. Entonces, la luz se ha vuelto muy importante para mí en la arquitectura. Es un buen proyecto de arquitectura a lo mejor resuelve un 60, un 70% y no llega al 100 si no hay un buen proyecto de iluminación o de paisaje, ¿no? O sea, es un complemento. Tan importante es la iluminación para aquí, para mi Arqui, que en las escaleras de servicio, sí son de servicio, ¿no? Sí, De su último proyecto de oficinas, pusiste una luminaria de 35 metros, ¿no? sí. El edificio, por sus dimensiones, necesitamos tener un doble ruta de evacuación. Entonces, eh, tiene dos escaleras, una que está presurizada, está muy pensada para hacer una evacuación muy segura, y la otra escalera está pensada también para hacer una ruta de evacuación, pero también a lo mejor si tienes la renta de 2 espacios, 3 espacios verticales, pues que no necesariamente tengas que esperar siempre el elevador, te puedes mover por esta Ah, ya. escalera. Y entonces por eso la escalera es un poco diferente y es muy amplia, pero de repente cuando ya empezamos a ver cómo la íbamos a iluminar, pues se volvía un poco complejo y vimos que la manera de hacer un gran candil desde el piso hasta la última losa, por medio de este vacío, era meter unos tensores de acero y ahora con las nuevas tecnologías del LED, que ahora te dan los 360 grados, son como estas mangueras que van envolviendo los tensores y resulta también muy fácil darle un mantenimiento de poder ir sustituyendo cuando se requiera hacer un cambio. Aparte de que te da buena luz, se ve padrísimo, le das estética a espacios que nadie considera, porque es muy fácil poner la luz que vas bajando y se va prendiendo, ¿no? La típica luz Sí. blanca. Pero ese tipo de detalles creo yo que es un buen título el que escoge aquí mi querido Aarón, porque construir con criterio también significa fijarte en esos detalles, ¿no? Sí, o sea, el definir que construir con criterio, pues puede sonar así muy fácil, pero realmente es construir con criterio, pero con experiencia, construir con criterio, pero con bases de ingeniería, construir con el oficio, como al final somos arquitectos y no podemos dejar a un lado este tema. O sea, sí es importante tener las bases de ingeniería, las bases de toda la experiencia que has adquirido en 25 o 30 años, pero hay una línea de aprendizaje que es importante irla siempre retroalimentando para que cada proyecto sea mejor. Fíjate que estaba pensando en lo que estás diciendo ahorita, cada proyecto sea mejor. ¿Tú esperas que el próximo edificio de oficinas sea mejor que el último? ¿O a qué te refieres con que cada Sí, vez sea mejor? sí, justo eso. O sea, no puedo decirte yo tengo en todos estos años mi proyecto favorito, ¿no? Pues, quizá por el romanticismo, mi primera obra que hice, ¿no? Que con tantos errores, pero que aprendí mucho. Pero no te puedo yo definir en todos estos años cuál es mi obra favorita. Yo creo que es la siguiente. Esa es mi La que obra todavía favorita, no la llega. que no llega. Entonces, claro, siempre con el apoyo, no soy yo solo, siempre hay un equipo atrás. Justo hay que aprovechar que hoy hay gente especialista en iluminación, especialista en paisaje, especialista en acústica, ¿no? En confort. Entonces, sí aprovechar todas estas especialidades que hoy existen, los asesores técnicos de confianza y sí, desde resolver una buena cimentación hasta resolver una buena iluminación. Yo creo que sí, la iluminación hoy en día, bueno, no hoy en día, definitivamente desde hace mucho tiempo
pues es un punto muy importante en la exposición de cualquier cosa. O sea, un cuadro, un espacio, las escaleras, yo cuando las vi, cuando me las enseñaste, jamás pensé que se iba a invertir mucho o poco en algo pues, tan bonito, tan estético, ¿no? Sí, pero O sea, es esto, que de alguna manera le estás dando esta doble funcionalidad, no nada más es una ruta de evacuación, sino se vuelve parte del recorrido del mismo edificio, ¿no? sí, definitivamente. ¿Cuál fue tu primera obra? Mi primera obra, yo creo como todos los arquitectos, ¿no? Hay algún conocido de la mamá o del vecino. Y, y justo ahí te encuentras con tus primeros problemas. Yo recuerdo saliendo de la carrera de arquitectura, pues yo estaba enfocado en proyectar, hacer un buen proyecto, presentárselo al cliente, que me lo aceptara. Y cuando desde mi primera obra yo decidí que quería construir, o sea, no subcontraté a nadie, yo lo hice, me sentía con las bases para poder hacerlo y pues me empecé a encontrar con los primeros problemas cuando empezamos a hacer calas, era una intervención de una ampliación de una vivienda y pues las losas estaban muy débiles, tenían acero cada 45 centímetros, no había castillos, eran elementos cruzados, verticales, o sea, todo lo que no me habían enseñado, ahí estaba, ¿no? Era la maestría. Y yo ya tenía el dinero en mi lado, de mi lado, entonces, ¿qué podía hacer? ¿Cómo le daba yo la cara al dueño y decirle, oye, pues lo que yo te dije se nos va a ir al doble porque tu casa pues, está muy mal construida, ¿no? Entonces, a lo mejor no tenía el valor así bien de poder enfrentar este tipo de problemas, ni la experiencia, y me lo callé y empecé a cambiar más bien el sistema constructivo. O sea, yo al final con el dueño nunca hablé de qué sistema constructivo iba a usar, pero yo sabía que si se hacía un sistema tradicional, pues la casa no iba a soportar esas cargas nuevas. Entonces, cambié desde los sistemas constructivos, los anclajes, y ahí empezó parte del criterio. O sea, ahí empecé a tomar yo los criterios tanto de arquitecto como de la parte de ingeniería. Sí, definitivamente el trabajo de un arquitecto y un ingeniero en obra va muy de la mano, ¿no? Van muy de la mano. Son dos temas muy diferentes y yo creo que ha sido algo que siempre se ha confrontado en todos estos años, pero sí necesitamos uno del otro, ¿no? Y mi segundo problema que yo tuve quizá en mi primera obra grande fue justo eso. O sea, nos preocupamos por contratar a los mejores despachos en su momento de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, especiales, y cada ingeniería pensó por sí solo por dónde iba a pasar. Pero cuando empezamos a empatar instalaciones, se hacían cruces que hasta por norma estaban prohibidos, ¿no? De repente cruces de gas con instalaciones eléctricas, que seguramente pasa todo el tiempo en las ciudades, pues tienes que pensar en todo eso, ¿no? Entonces, yo, como fue de mi primera experiencia mala en mi primera obra grande, pues sí le he dedicado mucho tiempo, o le dedico mucho tiempo a poder revisar cómo enlazar y cómo pensar por dónde tienen que correr cada instalación. Hoy en día los aires acondicionados es gas refrigerante lo que corre por ahí, pero se te juntan con otro tipo de instalaciones, bocidatos, detección, todo lo que es comunicación pues, no puede ir en el mismo ducto vertical donde están las instalaciones eléctricas, donde a lo mejor estás corriendo 23,000 volts, ¿no? Y a medio metro de donde van a correr el cableado estructurado, pues, no hay manera. Entonces tienes que saber cómo dividirlo, cómo aislarlo. Entonces sí, es es un todo de la arquitectura hoy el proyecto. ¿Y tú haces todo eso?
O sea, ¿tú lo Sí, revisas yo reviso tema por tema. O sea, yo no lo hago, yo tengo los asesores, pero no puedo dejar que el asesor tenga la solución completa, ¿no? O sea, tengo que hacer un empate de estas ingenierías, por lo tanto tengo que saber cómo debe ser, como las mínimas normas, ¿no? Que te exigen en las normas internacionales o mexicanas para poder cumplir y no ya al final de que ya acabaste el edificio, ahora llega un banco, ¿no? Y te va a decir, oye, pues, ¿cómo es que me juntaste este tipo de instalación? No funciona tu edificio, sí, no ¿no? manches. En alguna ocasión ya me pasó también que el edificio terminó siendo como una fábrica, ¿no? Y las tuberías tenían que resistir ciertas temperaturas. Pues al final lo que yo vi cuando si eran terrenos industriales, entonces yo pensé en estas instalaciones que pudieran tener la cédula suficiente de espesor para poder cumplir altas temperaturas para descargas, ¿no? Todo eso es tema de ingeniería, ¿no? Son temas de ingeniería. Y tú en el tema de estructural y de cimentación, ¿también lo tienes con tus expertos y tú los asesoras? ¿O No, eso sí lo no ves los más? asesoro, pero sí, o sea, sí trato de entender y entiendo perfectamente este, todo el proceso. Por ejemplo, realmente se hace un estudio de mecánica de suelos para poder diseñar esa cimentación y con los procesos que te va indicando el suelero, vas empezando a diseñar la estructura y te sientas con el ingeniero que va a hacer todo el cálculo estructural. Pero el ingeniero que está haciendo el cálculo estructural a lo mejor de repente está pensando en una solución que no le va al proyecto, ¿no? Traves invertidas, losas postensadas. ¿Eso pasó en Gabriel Mancera? ¿O qué? Sí, o sea, en todas las obras sucede. O sea, al Ah, ok. final, el calculista, vamos a pensar en este caso, él está pensando en una solución quizá en que sea la mejor en economía, la mejor en la práctica, pero no nada más por eso ya te está solucionando otro tipo de temas, ¿no? Entonces, sí, a nosotros nos tocó en el proceso el sismo del 2017, creo que estábamos en proceso de proyecto cuando se vino el del 2017 y la estructura que estaba pensada en ese momento estaba pensada de una manera mucho más atrevida y cuando viene el sismo y vemos lo que realmente, volvemos a recordar lo que pasa en esta ciudad, entonces replanteamos toda la estructura, ¿no? Y ¿Atrevida entonces, te refieres a más volados o...? ajá, exacto, más volados, no es que le escatimes al acero y al concreto, pero sí a lo mejor puedes ser más atrevido en tener claros más largos. Y bueno, tuvimos las malas experiencias de las cosas que pasaron en escuelas, por ejemplo, en el TEC, en otro tipo de lugares. Y dices, no, yo no quiero pasar esas pesadillas, o sea, yo voy a construir y quiero dormir a gusto, ¿no? Tranquilo. Tranquilo. Entonces se replanteó toda la estructura a manera que incluso las construcciones también se clasifican por grupos. O sea, hay el grupo A, grupo B. Entonces, los edificios grupo A son edificios como justamente para hospitales, escuelas, lugares donde a lo mejor no da tiempo de evacuar, pero sí replegar. Entonces, dentro de los grupos, el grupo A se dividió como grupo 1 y 2. Entonces, este edificio era grupo B originalmente, o sea, era un edificio que tenía
estos grandes claros de entre columnas, de entre ejes, y aparte estábamos en el grupo B, que no es malo, es un buen grupo, pero decidimos al replantear todo el proyecto estructural, pasarlo al grupo A, ¿no? Entonces, Gabriel Mancera, 1345, es un edificio y de los nuevos, grupo A, ¿no? Okay. Que surge a partir del 2017. Y muy bonito, ¿eh? Ya que dio la dirección, véanlo. De noche se ve padrísimo. Sí, pues vuelve a ser lo mismo, ¿no? El La proyecto iluminación. integral, la iluminación. Sí. Y el tema de oficinas, pues obviamente se vio bastante castigado después del COVID, ¿no? Sí, entre las cosas que replanteamos no nada más fue la estructura, sino también la propia arquitectura. Es un edificio que tiene mucha ventilación natural, Sí. ¿no? Entonces, obviamente cumple las normatividades del ASRAE para tener un edificio sellado de aire acondicionado y cumplir los requerimientos de confort adecuados para, para estar en las oficinas, ¿no? de Plus, pero también tienes esta opción de poder tener una ventilación natural. ¿Cuánto mide de losa a losa? 450 entre pisos. Para la ventilación. Bueno, aparte del diseño de cancelería, o sea, Sí. se replanteó completamente para poder tener ventilaciones cruzadas. Tienes terrazas internas también, Tienes ¿no? terrazas internas o sea, en una planta arquitectónica puedes seccionarlo hasta en 6, 7 espacios donde puedes ventilar y tener no nada más un solo cliente en un espacio, sino puedes tener hasta 6, 7 clientes en una planta. Y eso lo hacen por la reingeniería debido al COVID, ¿no? Ajá, exacto. Y también en algunos otros edificios que tienen de oficinas, tú y tu grupo han implementado coworkings, ¿no? Uh-huh. Sí, pues justo la manera de trabajar cambió. Empresas quizá muy grandes hoy que tenían antes 20,000 metros se metieron en 5,000 metros. Sí. Y el que tenía 5,000 metros hoy está metido en 500 metros y así sucesivamente. Entonces, entendimos bien esta parte del negocio y ahora estamos ofreciendo espacios con toda el confort y las prestaciones de un edificio AAA, pero en espacios quizá de 70 metros, 100 metros, 150 metros, y espacios que están pensados para poderse ocupar de un día a otro, ¿no? Sí. Sí. Sí, ese coworking, pues sí es una solución bastante viable para la gente que no necesita una oficina tan grande, ¿no? Uh-huh. O sea, la realidad es que... ¿Y por qué coworking si no departamentos? Plantas de departamentos. Bueno, cuando un edificio ya está pensado de origen para hacer oficinas, resulta muy complejo de repente quererlo convertir a vivienda, porque la infraestructura de un edificio de vivienda es muy diferente al de oficinas. Es mucho más robusto. Los equipos de aire acondicionado que puedo tener yo en la azotea, Claro. pues no le van a servir a unos departamentos de 70, 80, 100, 200 metros. Si no le vas a decir, oye, tu departamento sube 200,000 pesos porque tienes el aire acondicionado. Sí, exacto. O tienes un sistema de rociadores, un sistema aprobado para poder combatir un fuego, ¿no? Cuando realmente en departamentos a lo mejor con extintores o unos hidrantes y una capacidad mínima en la cisterna te va a resolver ese sistema, ¿no? Y en un edificio de oficinas, pues son equipos mucho más robustos, en donde difícilmente se lo puedes pasar ahora a un costo de un departamento, ¿no? Muy bien. Yo sé que tú construyes mucho con concreto aparente, ¿no? Sí, O yo creo que se ha vuelto
Tu favorito. Quizás de los favoritos, pero no nada más por una moda, sino que De mantenimiento salvas a todo el el mundo. mantenimiento exacto. Son edificios atemporales también. Pero sí se volvió una moda, desgraciadamente, y el tema aquí es que no por hacer espacios y acabados aparentes, le escatimes ¿no? En la madera. Por ejemplo, puedes hacer edificios hoy modernos en concreto aparente, pero compraste una madera muy corriente, donde ya el primer piso se parece a quizá lo que traías en la primera idea, pero ya el segundo nivel ya no dio y el tercer nivel ya no dio. Y aparte, sí hay calidades en la madera, ¿no? Y hay que saber escoger los agregados para que cuando haces el desimbrado de la madera en el concreto, el desmolde sea perfecto, ¿no? Y te quede una textura adecuada y realmente sea algo que ya realmente llame la atención y no después nada más estar lijando, porque yo he visto cómo hacen estos edificios y de que aparentemente es concreto y al final le echan pasta, ¿no? Y están ahí los albañiles lige y hasta le echan agüita con cemento o hasta Sí, color, ¿no? y se ve parchado. Y pues se ve parchado, se ve mal, ¿no? No es la idea brutalista que estás buscando, ¿no? No, y yo sí digo, una de las primeras casetas o donde hiciste este concreto aparente fue, y nos lo platicaste en Tecnoparque, ¿no? Ajá. Y después en otros edificios de estacionamientos que ya lo hiciste, o sea, bueno, ya había más experiencia, pues Sí. evidentemente sí es un arte hacer eso. Sí, es importante desde el agregado, o sea, el concreto hay que saber pedir la grava que vas a utilizar, grava controlada. Es importante el desmoldante que vas a usar para desimbrar esa madera, saber cómo quieres que se vea el acabado al final, si va a ser un concreto pulido o que sí tenga una textura, entonces la madera hay que pedirla cepillada o sin cepillar o puedes jugar con volumen un poco también con estos moldes, estas cimbras, y entonces darle más profundidad al cepillado o menos profundidad, y cuando haces el desimbrado, pues te quedan texturas con esta armonía de luz y sombra, ¿no? Que se va generando de manera natural en el transcurso del día. ¿Es tardado hacer eso? Sí. Sí, o sea, y por ejemplo, la conexión de los moldes de la cimbra, también hay que pensar no nada más en pasar alambres y moños, ¿no? Sino que hay que hacer una modulación también que va de acuerdo a la fachada y de acuerdo a lo que va a soportar el día que vas a hacer el colado, ¿no? No puedes dejar los moños muy espaciados porque te puede reventar y entonces se te echó a perder el colado. Tienes que hacer una modulación, pero de acuerdo también a las normas de resistencia de estos moños. Pues que no quede ahí entre una duela y otra, ¿no? Sin realmente distribuirla bien horizontal y verticalmente. Pues sí, es todo un arte, es todo un arte. Sí. ¿Qué piensas tú hoy de la construcción, mi querido Aaron? ¿Qué pienso de la construcción? Yo creo que seguimos evolucionando. Hoy ya nos alcanzó las tecnologías, la inteligencia artificial ya no es el futuro, ya está aquí, ya llegó y tenemos que saberla realmente utilizar. Eh, Hay que ir muy de la mano, no dejar que las nuevas tecnologías te empiecen a resolver tus problemas, sino que sea parte de una herramienta más del conocimiento como arquitecto. O sea, esa parte creo que no la podemos no sustituir, ¿no? Que digas, a ver, ayúdame a resolver esta parte de... Sí,
como una herramienta, sí, pero no podemos dejarle toda la tarea a la inteligencia artificial. Tiene que ser retroalimentada justo por una experiencia que has tenido en muchos años. Y creo que es la parte interesante que se viene, ¿no? de la construcción, poder tener este enlace con las nuevas tecnologías, tanto en materiales como en ideas, ¿no? Es Pues interesante. Creo que se vienen cosas nuevas, que perspectivas que no hemos experimentado con la inteligencia artificial. Creo que va a ser una fusión interesante, arquitectura, fíjate que inteligencia. hay un episodio donde hablo de la inteligencia artificial. Y justamente le estaba preguntando a Carolina que cuál sería la perfecta fusión de la inteligencia artificial con un arquitecto, con un diseñador de interiores, con todo el tema, pues, acabados, diseño, lo que tenga que ver con arquitectura, ¿no? Y justamente también me dice, pues, ¿cuál sería como tu lista Santa Claus que pudieras tener en una inteligencia artificial? Y le dije que me ayudara a conocer bien a mis clientes, ¿no? Justo lo que estábamos platicando. ¿Por qué? Porque a veces uno se envuelve en el proyecto y el proyecto, pues realmente tú lo ves con otros ojos, porque efectivamente ya no, o sea, la arquitectura, pues tal vez el que es arquitecto sigue construyendo con pasión, fijándose mucho en los detalles, en un buen acabado, o inclusive muchos desarrolladores que yo conozco que son licenciados y meten su lana a construir y se fijan en muchos detalles, ¿no? ¿Qué es lo nuevo? Tráelo, lo quiero innovar, ¿no? ¿Por qué? Porque la competencia es muy grande. Pero hay muchos otros que sí lo ven como un mero negocio, ¿no? O sea, algo que está circulando todo el tiempo. Yo creo que tú eres la persona que se fija en el detalle. Y precisamente por eso me estabas diciendo que conocer a un cliente, pues te va a ahorrar muchas idas y venidas, ¿no? Sí, otra vez es el tema del criterio, de ver con quién Exactamente. estás tratando y Exactamente. tratar de conocerlo para ver qué le vas a ofrecer. Exacto. Sí, porque te puede decir quiero esto y tú le avientas algo padrísimo, pero su idea era lo más barato, ¿no? Sí, todos queremos lo mejor, ¿no? Exacto. Y que estamos pensando en lo mejor y lo más bonito y lo más moderno. Pero eso cómo te impacta al final en el bolsillo. Y al final este tipo de desarrolladores pues, están pensando en ganar, en un negocio. Entonces tienen que tener la capacidad y la inteligencia de ver hasta dónde es la parte estética, visual, instagramiable que van a vender o ofrecer y hasta dónde son las tripas del edificio, ¿no? De lo que quieren realmente, un día de mañana con un sismo como el 2017, pues estar tranquilos de que pues a lo mejor se rompió ahí una tubería, una lámpara, pero no importa, estás tranquilo porque sabes que el edificio está bien construido, ¿no? Sí, no, eso No hay que... definitivamente es un 10 y paloma, ¿no? Sí. Pero a lo que voy es, ¿por qué tú? Y yo me acuerdo que una vez te dije, no, pues para el lobby metemos una piedra sintetizada. Y me dijiste, no, cabrón, yo meto granito, meto mármol y me gusta ir acá y me gusta ir allá. O sea, esa diferencia sí marca mucho en todos los proyectos, ¿eh? Y yo creo que cada día más, con toda la información que tenemos a disposición, y ahorita regreso a lo que iba con lo de la inteligencia artificial, nos hace esperar más, tal vez por menos, ¿no? Entonces, yo creo que viene una etapa un poco difícil, pero un poco abundante en el tema de que la gente va a exigir mejores cosas o mínimo que se vea muy bien y que dure. Porque una cosa es que te pongan una regadera bonita que pues la vas a ir a ver y dices, wow, aquí quiero vivir, y después de un mes ya te explotó, ¿no? Sí. O sea, todo ese tipo de cosas, que era lo que estaba platicando con esta Carolina, me dice, tú con la inteligencia artificial, justamente lo que estabas diciendo, tú la educas,
tú la programas para que ella te vaya conociendo a ti. Entonces le vas poniendo oportunidades abiertas y oportunidades cerradas. ¿A qué voy? De estos temas quiero que me respondas tal vez esto, ¿no? Y de estos temas quiero que me corrijas. Sí. Entonces eso hace que tengas automáticamente un mega asistente o un consultor de negocios Sí, que te va a definitivo. potencializar al otro nivel, cabrón. O sea, Exacto. tú hoy estás en un nivel. Todos, ¿no? El marquetero, el que hace el podcast, el que graba, el que vende. ¿Cómo quieres ser más chingón? Pues obviamente tienes que estar a la vanguardia, ¿no? Ajá. Y hoy eso yo siento que es lo que nos va a dar. Dividir las cosas por proyecto. Ella me decía, platícale, o sea, de ese proyecto y de cómo es el dueño. Entonces, cuando tú le digas, oye, voy aquí a visitar, voy a tener esta junta con tal cliente de este proyecto, va a agarrar la onda. Entre más lo alimentes, Puta más parámetros le des, todo. Entonces te va a decir, no, mira, cabrón, pues, ¿qué tenías en mente? Pues, Elvex, ni más, cabrón, ofrécele esta, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque pa. Sí, te va a dar quizá las características adecuadas de cada marca, ¿Sí? ¿no? O sea, sus ventajas y sus desventajas, y entonces ya puedes entender hacia dónde vas de acuerdo al producto que quieres ofrecer. Sí. ¿No? Yo también pienso que la inteligencia artificial, inclusive todo el tema de redes sociales, que en algún momento platicamos, que definitivamente tienes una experiencia muy grande, pero tal vez no lo plasmaste más que con tu foto de recuerdo, ¿ya sabes? O sea, toda esa historia que se pudo haber guardado como hoy, en un celular, cabrón. O sea, pues ya lo tenemos, como tú dices, hoy, las redes sociales y lo más importante, la inteligencia artificial, que va a venir a revolucionar todo. Todo. Así es, sí. ¿Tú cómo piensas que la inteligencia artificial puede sumarte a ti? Yo todo el tiempo ya hoy, más que meterme a Google a poder consultar algo, ya me prefiero meterme a este tipo de A ChatGPT. ChatGPT y exponerle hasta mi problema del día, ¿no? O sea, mi problema emocional que traigo y de la misma manera mis problemas técnicos y de estética, ¿no? Entonces, no, yo creo que a mí ya me está resolviendo cosas, me está ayudando y hoy veo, o sea, después de quizá un año a lo mejor de tener ChatGPT, pero no el gratuito, ¿no? Que pagas un poquito más y realmente te ayuda, sí está muy impresionante. Yo sí veo un avance importante en cada tema que requiero cada día. Saludas a ChatGPT cuando le vas a Querido ChatGPT. Pues a veces le doy las gracias, ¿eh? Yo sí lo saludo, cabrón. De hecho, hasta le digo, oye, ¿qué onda, cabrón? Te quiero poner un nombre, que no sé qué. Y me dice, vamos a decirnos Titán y cosas así. Pero estaba con Carolina y le dije, oye, es que había escuchado en una plática que tú le das las gracias y lo saludes y le pongas nombre y Yo todo. sí le doy las gracias cuando realmente hay ideas brillantes, que digo, esto no se me hubiera ocurrido ni en 15 días. Y lo comentamos y sigue retroalimentando. O sea, no quieres que te dé una lista mucho más amplia, o te lo paso un PDF o te doy una imagen. No, sí, está impresionante. No, es una locura. Yo lo que sé de inteligencia artificial es esto. Nada, sí. Y un amigo me enseñó a preguntarle, ¿no? O sea, de el curso que él tomó, me dijo, no, pues tienes que preguntarle, oye, actúa como mi consultor en negocios porque estoy abriendo una tienda de acabados, trázame una ruta crítica con mercadotecnia, atracción de clientes, bla. Claro que sí, mi titán, va, día 1, día 2, día 3, semana 1, necesitas tal, objetivos a lograr, tal. Semana 2 empieza, día 1, día 2, día 3, día 7, objetivos a lograr, o sea, está cabrón. Sí. Yo creo que sí, es una de las cosas que... Es una herramienta muy útil. Y imagínate cuando
ya esté más alimentada que ahorita. O sea, si hoy ya te funciona, Sí. imagínate el día de mañana que realmente esté mucho más alimentada, porque lo que decía esta niña es que se van alimentando de lo que tú les vas preguntando, Más ¿no? todo lo que se maneja en las redes, ¿no? Exactamente. Sí. Y lo más impresionante es que van creando un perfil tuyo. Ujú. Entonces, por eso lo puedes dividir por proyectos. Por eso puedes decir, Gabriel Mancera, tal, tengo esto y esto y esto. Necesito, tal vez, ¿no? Rentar un piso entero. ¿Cuál sería la estrategia? Porque nuestro tema comercial no nos está funcionando. O quiero, en esta casa residencial, quiero darle más. No lo sé, o sea, la realidad es que hoy puede ser un poco incierto, pero definitivamente va a ser el mejor asistente, como dirían el becario, Sí. mejor, mejor, o sea, como complementando ese equipo que de verdad se necesita, ¿no? Sí, claro. Sí, Sí. sí, la verdad sí Entonces, está. está interesante lo que nos falta por ver. Exacto. Y a cortito plazo, ¿eh? Sí. Y en tema de materiales, ¿crees que vengan cosas? Pues también ya hay materiales, sí, la verdad que, por ejemplo, muchos de estos muebles o alfombras, tapices, que estos paneles son de PET, de las mismas botellas que Reciclaron. recicladas, sacan estos materiales que aparte tienen ventajas de acústica. Entonces, eh, sí, se está revolucionando mucho el tema del reciclado Estos también en son acústicos. materiales. Son acústicos, sí, son Indigo. y tienen un porcentaje importante de PET o de algunos otros quizá desperdicios, ¿no? Ujú. Entonces, y no necesariamente son feos, al contrario, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas. Aquí te están sirviendo un poco para la acústica, pero también te están decorando y aparte te están iluminando. Entonces, sí, la verdad es que el ser humano por eso tiene mucha capacidad de imaginación y de poder usar los materiales ahora. Y desde luego vienen y siguen habiendo materiales nuevos. Estas cerámicas de gran formato que están aquí instaladas también, pues no podíamos pensar en ellas hace ni 10 años. O sea, el 60 por 1,20 era lo más grande que te ofrecían y hoy llegas a dimensiones de arriba de 3 metros, ¿no? Sí, Entonces, y más delgadas aparte. Ahorita hay unas cerámicas milimétricas, ¿no? sí. El Y mármol tecnológico las piedras tecnológicas es una locura, sí. y resuelven. El edificio de Emilio Castelar 75, toda la fachada es una piedra tecnológica ¿Cuál el? Emilio frente al Parque Ah, Lincoln. que lo remodelaron la fachada. Sí, se armó toda la fachada de todos estos parteluces. Pues tú a la vista lo ves como un mármol, pero es una piedra tecnológica y ¿A y poco? todas las piedras llegan diferentes, o sea, ninguna es igual, ¿no? Y, ¿Qué es lo que no te da un porcelanato, y no? imagínate el peso, ¿no? También de que le estás quitando a la fachada. Sí. Pues muy romántico si hubieras hecho todos estos parteluces de mármol, Sí, pero no. cuando menos pesa 60 kilos el metro cuadrado del mármol, Sí. contra estas piezas que pesan menos de 15, 20 kilos. Además, el tema de fijar ya piedras más sólidas, pues evidentemente requiere más inversión en la sujeción y todo eso, ¿no? Sí, claro, el tipo de subestructura que requiere es mucho más ligera. Sí, hoy en día el WPC, que ya tiene apariencia de mármol, digo, va seccionándose obviamente el para tipo de proyecto, ¿no? Ujú, Pero son soluciones que hoy la gente, pues, te ya, resuelven, pues sí, te la resuelven, sí. realidad. Oye, quiero un muro de mármol. Pues no me alcanza tal vez comprar una placa, pues, verdadera, pero pues se compran un WPC que hasta lo van a instalar más fácil, ¿no? No, y va a pasar y ya está pasando que a lo mejor de repente van a ser materiales más caros que los naturales, ¿eh? Claro, Sí, claro, porque tienen otras propiedades también. sí. O sea, el material natural pues, es muy romántico, muy bonito, lo puedes siempre estar manteniendo, sustituyendo y un travertino lo vas a encontrar hoy en 10 años también, pero a lo mejor en 20 ya no, Sí, claro. ¿no? Y entonces estos materiales modernos, pues, si aunque le pongas ácido muriático, no se van a manchar, no les pasa nada, no se rompen.
pueden repeler el calor, Sí, pueden hacer una traen casa otras un poco más, características sí, sí, sí. más eficientes en todo este tipo de medio ambiente también, y van a resultar o emparejarse o podrían llegar a ser más caras. Fíjate que ahorita yo soy amante de los chinos, tú lo sabes. He estado viendo que ya está saliendo un acrílico 98% parecido a un vidrio. Ujú. Y ya está sustituyendo en temas de terrazas, pues todo ese, en lugar de poner todo un vidrio que te va a pesar un montón y que aparte es un efecto lupa con el sol y bla, 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 el acrílico de entrada repele los rayos solares, este, no deja entrar el calor Ujú. y aparte pues te cuesta Sí, mucho menos la son instalación, ¿no? estos nuevos elementos sólidos que te van a ayudar incluso a captar la parte de los rayos solares, y seguramente van a ayudar en la parte energética del mismo edificio. O sea, se vienen muchas cosas. Ujú. Hay que estar a la vanguardia. Sí, hay que estar a la Hay que ir a vanguardia. todas las expos. Hay que ir a las expos. Pero no las de México, las de afuera, las Pues grandotas. sí, llega todo a México. Al final llega todo a Pero México. tarde, yo me he dado cuenta que llega Quizá, tarde. ajá, sí, O sea, no como antes. O sea, yo creo que ya vamos un poco más rápido de repente, pero sí hay que voltear a ver al exterior y ver qué es lo que te están ofreciendo. Pero una vez que lo tengas detectado en China o en otra feria, lo vas a poder traer muy rápido, sí, ¿no? definitivamente. La innovación en materiales y en sistemas constructivos y todo ya está acelerando el paso, ¿no? Ujú. Sí. Sí, pues, es parte de la globalización. Y ya para darle conclusión a esta entrevista, mi querido Aarón, tú has construido residencial, departamentos, oficinas, ¿no? Sí, ¿En cuál te diviertes más? te digo que la que va en el momento, en la En la en que la que van, estoy o sea, haciendo, pueden ser sí. departamentos, puede ser una casa. A mí de repente me puedes dar el reto de hacer unas oficinas en un mes, y ahí estoy clavado, súper divertido, tratando de innovar, tratando de ser fluido para realmente poder cumplir los tiempos, y me divierte mucho poder hacer estos proyectos, ¿no? Que de bomberazos, pero no por ser un bomberazo tiene que ser algo chafa, sino me interesa mucho explorar justo ahí materiales nuevos, poder ser más abstracto en mis ideas y lograr avances en tiempos, ¿no? Entonces, sí, a mí me apasiona lo que estoy haciendo en el momento. ¿Te ha tocado hacer proyectos así en menos de un mes? Sí, hicimos por ahí un hospital COVID, justo en la época del COVID, en 17 días. ¿Qué? Dices, Era algo que cuando yo me sentaba ahí a las pláticas y decían que tenía que estar en 15 días, pues me sonaba como, pues a ver quién lo va a hacer, porque no creo que yo lo pueda lograr, ¿no? ajá. Y al final me tocó a mí hacerlo y lo logramos. Impresionante, ¿no? Fue algo ahí como digamos, un hospital de guerra, por así llamarlo, ¿no? Pero que daba las soluciones necesarias para poder salir adelante, y con las asepsias necesarias, materiales adecuados, instalaciones adecuadas. Aprendí muchísimo en ese proceso, Bueno, 17 días yo creo que ha sido uno de mis grandes proyectos. proyectos, sí. Ese me dejó un muy buen sabor de boca poder lograr no nada más los tiempos, sino los resultados de un hospital que realmente funcionó Para y COVID. salió para COVID. Mm. Esas y muchas historias más. Esas y muchas historias más
que han surgido en cuando menos 25 años de carrera. Se dicen fácil, ¿no? Sí. Mucho aprendizaje. Hay mucho aprendizaje. Qué bueno, mi querido Aarón. Pues muchas gracias por esta entrevista. Gracias. Te agradecemos tu tiempo, tus enseñanzas y la experiencia que nos imprimes hoy. Y pues que sigan los éxitos. Gracias, mi Alex. Gracias por la invitación. Creo que este tipo de espacios, ¿no? Van a seguir alimentando su parte también de esta inteligencia, ¿no? De que gente que viene y platica sus experiencias, aprendemos también mucho. Es correcto. Muchas gracias. Gracias.